Qué bendición poderte saludar una vez más y poder contemplar la gloria del Señor y su misericordia derramada sobre nuestras vidas. Este mes es un mes muy especial, el mes de octubre ha sido un mes en el que el Señor ha derramado mucha gracia, mucho favor y ha puesto sobre nosotros un tiempo pleno. El número 10 es un número de plenitud, donde podemos contemplar muchas de las grandes cosas donde el Señor se ha manifestado. Así que nos gozamos en poderte saludar, el poder saber que este día el Señor te ha bendecido, estrenando una nueva misericordia, compartiendo la gloria del Señor con todos los que te rodean, con todo tu alrededor. Así que nos gozamos de poder estar contigo en este programa Déboras Aguerridas. Así que, como lo dice esta alabanza, estamos avanzando, estamos creyéndole al Señor y queremos orar. Yo bendigo el nombre del Señor por la vida de hermana Lesbia, que hoy me acompaña nuevamente en este set, una mujer del Señor que realmente Dios tiene un cuidado muy especial en su vida. Amén. Así que oremos, hermana. Amén. Bendiciones a cada uno de los que nos está viendo. Para nosotros también una bendición el estar hoy de nuevo aquí, ¿verdad, pastora? Así es. Hace una semana pues andábamos en Petén, una bendición tremenda. Estamos estrenando un nuevo mes también, número 10, una plenitud total y sobre todo en Jesucristo, ¿verdad? Es hermoso tener una plenitud en Cristo, lograr entender y alcanzar el lugar, lograr entender realmente el alcance que tiene el que tú seas hijo de Dios, el que tú tengas la sangre de Cristo, el que tú lleves la marca del Espíritu Santo en tu frente. Esto es plenitud realmente para nosotros como hijos de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude esta tarde, nos bendiga, sobre todo traiga entendimiento a nuestras vidas, la retención. La palabra en Cantares dice que sea escrita en nuestra tabla de nuestro corazón cada palabra que sale de la boca de Dios. Y así que hoy vamos a pedirle al Espíritu que nos lleve a ese nivel, nos lleve a ese lugar y poder compartir un momento en esos lugares celestes. Yo no sé si tú lo crees, y yo lo creo, y creo que cuando nosotros estamos aquí, pastora, es transportarnos y sentarnos en lugares celestiales y sentarnos ahí y poder compartir y el Espíritu te dice y el Espíritu te da y el Espíritu te lleva. Entonces es un lugar, es un momento, un lugar precioso a donde el Espíritu te lleva en esta tarde. Amén. Así que hoy declaramos esa palabra en tu vida, que realmente el Señor te transportará a un lugar diferente en este momento. Amén. Cierra ahí tus ojos, sírvete tu taza de café, tu vaso de agua, qué sé yo, disfruta de este momento porque la palabra es para disfrutarse. Amén. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, te damos la honra, la gloria y el honor a ti, Señor. Declaramos este tiempo, Señor, un tiempo de bendición, de provisión sobrenatural, porque habrá provisión derramada de lo alto, esa provisión de fuerza, esa provisión de fortaleza, esa provisión de vigor, esa provisión de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia sobre cada una de nuestras vidas. Sobre cada uno de esos ojos que nos están viendo hoy, Espíritu, llévanos a un lugar celestial, a ese pedacito de cielo por estos breves momentos y poder sentir y poder deleitarnos y poder disfrutar y saborear lo que tú traes para nosotros esta tarde. Te damos a ti la honra, Espíritu Santo, y sobre todo al Hijo de Dios, a tú que moriste en esa cruz, Cristo. Elevamos hoy esta adoración, elevamos hoy esta alabanza, elevamos hoy, Señor, esta gratitud, porque sin ti nada somos. Tu palabra declara, oh Dios, que antes de ti no hubo Dios y no lo habrá después de ti, porque tú eres el que fue, tú eres hoy y tú serás por los siglos de los siglos. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tremenda bendición la que el Señor nos permite hoy experimentar al poder sentarnos en este lugar. Y hermana Lesbia decía, es como sentarnos en los lugares celestiales, y esto me llevó en un minuto, fíjese, a traspasarme en el tiempo, recordando cuando desde muy pequeña veía un programa que se llamaba La Casa Voladora. Amén. Donde se me introducían los niños de una manera tan especial y salían viendo ciertas cosas. ¡Qué lindo! ¡Qué bendición! Nos gozamos en esta tarde de poder traspasar esas cámaras y realmente
yo podía sentir mientras orábamos esa brisa, esos aires, porque creemos en este eslogan que declara la palabra para este hermoso canal, un canal de bendición, es Dimensión 7, y su eslogan es llevando el mensaje en las alas del viento. Y qué poderoso mensaje. Y yo sentía esa brisa. Así que en esta tarde yo te invito a que tú te sientes en esos lugares celestiales y juntamente, como lo hacía esta mujer de Dios, Débora, que se sentaba bajo esa palmera para poder discernir, para poder proceder con sabiduría, para poder meditar. ¿Cuántas cosas hacía Débora sentada debajo de esa palmera? El poder estar ahí, una mujer de autoridad, pero realmente no estaba sola, sino ella estaba sentada bajo esa palmera y el poder reposar ahí la traía a ella a niveles de sabiduría, a niveles estratégicos, a dimensiones bien poderosas. Así que en esta tarde te bendecimos en el nombre de Jesús, nos gozamos de poderte saludar en este programa y te invitamos a que no te lo pierdas. Escríbenos a nuestra página en Facebook, escríbenos al canal, escribe tus comentarios, tus oraciones de petición, tus testimonios, para que nosotros podamos traspasar esto y estar orando y poder también compartir con los que nos están viendo esos testimonios de bendición. Puedes llamarnos también, hay números a los que tú te puedes comunicar con nosotros para poder aconsejarte, orar por ti y conocer tantas cosas. Lo que tú necesites, está el número 5263-9348 y el 2254-1590. Siempre habrá en este canal un hombre o una mujer de Dios que tome tu llamada y que realmente el Señor hable a tu vida a través de un siervo del Señor. Amén. Así que queremos invitarte a que no te quedes con la inquietud. Llama, escribe y compártenos. Yo sé que para muchos a través de este medio va a ser de gran bendición poder darles tu testimonio, poder compartir las grandes bendiciones, porque sabemos que el Señor está haciendo algo en este tiempo. Está haciendo cosas grandes, porque el tiempo es muy corto, pero es un tiempo precioso. Así que aprovéchalo en el Señor y gocémonos esta tarde en estos minutos en los que queremos compartir contigo un tema de bendición. Estamos declarando un mes poderoso. El mes de octubre el Señor nos ha dado una declaración poderosa y es la provisión sobrenatural. ¿Cuántos quieren compartir esa provisión sobrenatural? ¿Cuántos quieren recibir esa provisión sobrenatural? Y a lo largo de las Escrituras encontramos muchos pasajes, hombres y mujeres que vivieron lo sobrenatural del Señor. Entonces, hoy queremos ver la provisión sobrenatural. ¿Por qué no hablamos un poquito sobre lo que significa la palabra provisión? ¿Por qué no nos cuenta un poquito, hermana Lesbia? Bueno, solo sobre la palabra provisión. Provisión es, siento yo, el tener siempre algo reservado en nuestros monederos, en nuestras alacenas. Es nuestra mente rápido brinca a lo ¿Qué tengo en la refri, va? A lo material, a lo que tengo en el closet, que tengo en el monedero, que tengo en la billetera. Cuando uno menciona la palabra provisión, nuestra mente se va, pero en cuestiones de segundos se teletransporta a los lugares que a uno más le agrada, ¿verdad? Exacto. Pero realmente provisión, ¿qué clase de provisión estamos esperando nosotros en este tiempo? Yo necesito mucho la provisión espiritual. Amén. Mi pastor nos daba una enseñanza el día de ayer y nos daba una noticia muy linda que a muchos se nos ha olvidado, y es que Cristo viene pronto. Entonces necesitamos mucha provisión sobrenatural, pero espiritualmente en nuestras vidas también, porque la palabra provisión, recuerde que en Isaías dice que el Señor nos da 7 espíritus. Amén. Amén. Y en uno de ellos está el espíritu del entendimiento, que el Señor derrama sobre su pueblo. Realmente necesitamos esa clase de provisiones en nuestra vida en este tiempo. En este tiempo, en nuestra iglesia se ha declarado tiempo de provisión, pero algo bien lindo es, en Salmo 132, está nuestro verso de este mes. Amén. 132:15, si no estoy mal, está nuestro verso de este mes.
Y la palabra provisión, dice el Señor, bendeciré tu provisión sobrenaturalmente. Hoy declaramos tiempos de provisión, pero eso no quiere decir que va a haber provisión de una manera mágica. Amén. Amén. No vamos a ganar la provisión en este tiempo. Así que, ¿qué clase de provisión necesita nuestro pueblo hoy, pastora? ¿Qué clase de provisión necesitamos hoy escuchar nosotros? ¿Qué estás esperando? ¿Qué clase de provisión están esperando cada uno de ustedes que nos está viendo? ¿Será que quieres provisión natural, la que ves con tus ojos? ¿O estás hastiado? Porque mucha gente tiene provisión natural. Tiene comida, tiene Y llega ropa, un momento en el que ya no les sacia. y no sienten realmente la llenura. Entonces, te tengo una noticia, necesitas provisión espiritual en tu vida. Y hoy de eso queremos hablarte, queremos transportarte a un capítulo bien lindo de la palabra que está en Génesis capítulo 26. Y vamos a conocer ahí realmente una prosperidad tremenda basada a escuchar, a obedecer y a cumplir. Amén. Ciertos mandamientos, ciertas ordenanzas que el Señor nos está demandando hoy en día. Amén. La palabra nos declaraba en este hermoso mes de octubre por qué nosotros necesitamos ver la provisión del Señor. Fíjese que se puede hasta enlazar la palabra con provisión y prosperidad, pero realmente la provisión es lo que hoy queremos enfocarnos y hoy queremos hablar, porque las mujeres generalmente, bueno, este programa está hecho por mujeres, dirigido por mujeres, pero realmente sabemos de que atrás de cámaras también hay varones. Amén. Del otro lado hay varones que por una u otra razón están compartiendo con nosotros este programa, y así que los bendecimos. Pero generalmente la mujer en la casa es la que se preocupa por la provisión. La mujer se preocupa si va a haber comida en la mesa, se preocupa si hay colchas limpias, si hay una toalla, se preocupa porque si los niños están vestidos, ella se preocupa por todo lo que la familia necesita. Y se preocupa de que esté eso listo para el momento oportuno. Pero acude siempre, generalmente las que tenemos la bendición de tener una pareja, de tener un esposo, de tener esa cobertura, de tener ese cónyuge a nuestro lado. Entonces, generalmente lo que hacemos es pensar, bueno, el Señor, yo pensaba mucho de esa manera hace muchos años. Yo decía, bueno, yo voy a orar para que el Señor bendiga a mi esposo, y si mi esposo está bendecido, el Señor va a proveer a su vida a través de su trabajo, y obviamente Él me va a dar a mí y le va a dar a mis hijos. Siempre lo pensé así, siempre lo manejé de esta manera. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y vemos, yo quiero, antes de introducir el pasaje de Génesis, leerte la palabra de Salmos 132, verso 15, y declara, bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. 2 puntos bien importantes. Número 1, está declarando que Él va a bendecir al que tiene. Porque está hablando del que tiene provisión, no dice que va a bendecir al que no tiene nada. Está hablando el que tiene provisión. Bendeciré abundantemente su provisión. Una de las cosas que podemos ver nosotras hoy en día es que la bendición que viene sobre nosotros y sobre nuestros hijos es a través de que está bendecida. Cuando nosotros vemos que no hay abundancia, cuando nosotros vemos que lo que pasa por nuestras manos rápidamente desaparece, es porque no hay bendición. La palabra declara que Él agregará bendición al trabajo de nuestras manos. Y en el punto número 2 dice, a sus pobres saciaré de pan. Está hablando de 2 grupos, está hablando de 2 circunstancias diferentes. Primero está hablando a los que tienen, y segundo le está hablando a los pobres. Y esto me lleva a pensar lo que decía hermana Lesbia, lo reflexionaba. Realmente, ¿cuántos tienen provisión, tienen recursos, pero no tienen bendición? Entonces necesitan de la gracia del Señor, que es lo que realmente en este año 2013 le hemos pedido al Señor. Derrama, oh Dios,
como lo hiciste en esa reina Esther. Abundante gracia y favor sobre nosotros. Y yo pienso que estos son los dos puntos bien importantes que este mes de octubre nos van a marcar. Yo te invito a que tú no te pierdas los programas y lleves esta secuencia, porque el Señor tiene preparado algo especial para este tiempo, para derramar sobre nosotros esa bendición. La provisión del Señor sobrenatural. Cuando nosotros, creyéndole al Señor, nos acercamos a Él, podemos ver muchos ejemplos a lo largo de la palabra. Pero primero yo quiero llevarte a esa viuda que se acercó y Jesús la observó y vio que tenía 2 blancas. Así lo declara la palabra. Y ella sembró, ella ofrendó, ella lo depositó en ese alfolí. Y Jesús lo vio. Solo el hecho que Jesús haya puesto sus ojos en ella, ya hay una bendición. Entonces no es cuánto damos, no es la cantidad, no es la cantidad de ceros que lleva acompañado un número en un cheque, sino realmente la actitud con tu corazón. Puedes dar de lo más mínimo, en cantidad física posiblemente sea poco ante el ojo del hombre, pero realmente delante del Señor Él lo está viendo con agrado y desde ahí ya viene una gran bendición para esa provisión. Así que yo quiero dejarte esto en tu corazón y compartir esta tarde este tema. Sabemos de que este tema va a ser de mucha bendición para tu vida y cómo el Señor empezó a ver la vida de Isaac. Hoy vamos a hablar sobre Isaac en Génesis 26. Puedes tú sacar tu Biblia o anotarlo y lo vas a poder estudiar. Yo te invito a que tú no te quedes solo con lo que escuchas esta tarde, sino que vayas y lo anotes y le pidas al Señor que te dé tu propio rema, porque el Señor tiene algo especial para ti esta tarde, pero es a través de la palabra. Generalmente esperamos una caja, cuando decimos el Señor te va a bendecir, una caja, un cheque con mucho dinero representado en ese cheque, una casa, un carro, pero la provisión del Señor sobrenatural es diferente y en la vida de Isaac hoy la vamos a conocer cómo se manifestó el Señor. En Isaac en Génesis, capítulo 26, después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En este verso vamos a introducirnos esta tarde para conocer las cosas que el Señor tiene preparadas para este varón. Primero yo quiero que tú tomes en cuenta algo. Cuando la palabra nos está hablando de Egipto, nos está hablando del mundo. Y muchas veces nosotros cuando vemos una circunstancia difícil, Isaac estaba viviendo una crisis. Estaba viviendo un momento difícil, ¿verdad, hermana? Estaba pasando un tiempo, y en su vida era como que ya por segunda vez. Lo había vivido Abraham, su padre, y ahora lo estaba viviendo él. Entonces, ya conocía de lo que se trataba esto. Entonces, él pudo pensar, bueno, ya lo pasé una vez y no quiero vivirlo de nuevo, ¿verdad? Recordemos que ya estaba casado, ya estaba con su esposa, entonces era mucho más complicado para él venir y quedarse a pasar una crisis. Pero el Señor le habla. Esto denota de que la provisión sobrenatural, una de las primeras características que podemos observar en la vida de Isaac, era que él tenía una relación con Dios muy estrecha. Para que el Señor te hable es porque había intimidad. Para que el Señor te diga, hey, no te muevas, no avances, no vayas a este lugar. Porque el Señor tiene planes de bien y no de mal para sus hijos. Entonces, desde el principio el Señor le puso un alto a este varón. Eso nos lleva a entender, pastora, que hay una palabra en Salmos 51. Sí. Donde la palabra, el salmista, Salmo de David. El salmista le dice al Señor, lávame más y más. Pero hay un verso donde le dice, tú conoces la verdad en lo íntimo, en lo secreto. O sea, había intimidad con el Señor. Isaac tenía intimidad con Dios. Ahí recuerden que cualquiera en el lugar de Isaac hubiera dicho, pero si el mundo me ofrece cosas mejores. Ahí hay trabajo, gano más, tengo un mejor sueldo, trabajo tarde,
ya no me va a dar tiempo de ir a la iglesia, pero voy a obtener los ingresos que necesito. Sobre todo cuando hay hijos, porque a Isaac ya le había nacido Jacob y Esaú en ese tiempo, pues ya tenían a quienes llevarles el pan, ya tenían, amén, quienes tenían que extender su mano y decir, de papá tenemos hambre, ¿verdad? O mamá tenemos hambre. Amén. Entonces Isaac realmente tenía una comunión plena con el Señor, una comunión maravillosa para poder escuchar la voz de Dios. Cuán difícil hoy es escuchar la voz de Dios para aquellos que no tienen comunión con Dios. O sea, la palabra comunión es muy importante entre Dios y el hombre para poder entender y saber, porque muchos dicen, yo no conozco los planes de Dios, no sé qué quiere Dios conmigo, no sé qué quiere Dios que haga yo, no sé, no entiendo qué es lo que está pasando. Realmente no hay comunión. Debe de haber comunión para poder entender. Recordemos que Isaac también traía una promesa. Él era el hijo de la promesa. Él tenía que cumplirse una promesa. Ya en su ADN había marcado un decreto de bendición. Y eso no quiere decir, pero Isaac, ¿verdad? Era hijo de Abraham, tenía promesa. Pero a nosotros también se nos ha dado promesa. Jeremías dice, porque desde hace mucho tiempo, hace ya un tiempo, el Señor se manifestó diciendo, porque con amor eterno te he amado. Por tanto, dice. Ese por tanto da un significado tremendo en nuestras vidas. O sea que aunque no seamos, usted no lleve en su apellido el apellido de Abraham o de Isaac, sobre su vida hay una promesa que se tiene que cumplir. Hay bendiciones que sí tienen que ser derramadas, porque a lo largo del capítulo vamos a ver algo bien lindo. Isaac escuchó la voz de Dios, pero algo bien importante, la obedeció. Exacto. La obedeció. ¿Cuántos hoy no escuchamos la orden de Dios? No te muevas, no vayas por acá, no lo hagas, pero nosotros nos hacemos los sordos y lo hacemos. Y luego venimos ante el Señor, me salió mal, perdí esto, no sé cómo recuperarme, no sé si voy a hacerlo. Luego venimos con el Señor a quejarnos, pero algo bien importante que usted va a ver aquí con Isaac es que él obedeció, escuchó la voz y obedeció. La provisión sobrenatural viene a raíz de una actitud de obediencia. Amén. Muchas veces nosotros, y fuera del aire hablábamos sobre los frutos, ¿verdad? Que es una fiesta preciosa que vamos a celebrar este mes en nuestro aniversario. Generación Abraham está de aniversario este mes, así que estamos nosotros de fiesta y nos gozamos por eso, amén. Entonces, celebrando todo esto y viendo todo esto, escuchando y meditando en este pasaje, analizamos que realmente el Señor habla a sus hijos y trae esa provisión sobrenatural. Una de las cosas que podemos ver en el inicio de este pasaje de Génesis 26 es que este varón recibió instrucciones estando en medio de los enemigos, estando siendo a las puertas o muy de cerca del mundo, porque estaba cerca de Egipto. Vemos que estaba dentro del territorio de Abimelech, que era el rey de los filisteos, y los filisteos va a ser tu adversario, va a ser tu enemigo, van a ser todos aquellos que están esperando verte caer, están esperando ver cómo te va de mal en tal o cual situación, están esperando ver a qué horas tú dices, bueno, me cansé, ya no soy más cristiano, ya no sirvo más al Señor, ya esto no funciona, mejor voy y lo voy a hacer por mi lado. Hay muchos filisteos rodeándonos, viéndonos, a qué hora nos descuidamos. No, pero en el mundo. No, están muy cerca, te están rodeando, están cerquita de ti. Muchas veces es la gente de tu trabajo, otras veces es la gente de tu casa, tu misma familia, porque podemos ver a un David cuando su misma esposa se reía de él, podemos ver a un Job cuando su misma esposa le decía, mira, maldice a tu Dios y muere, porque estaba esperando ver fatalidades. O sea, hay filisteos a nuestros alrededores. Y aquí es lo más tremendo.
Cuando estás en medio de la situación difícil, obedecer al Señor. Recuerda que el principio de este pasaje dice que había hambruna, había crisis, habían problemas. Para un padre de familia, para un sacerdote de casa, para un hombre responsable era difícil enfrentar esta situación. Porque imagínese que la esposa llegaba y le decía, mira, necesito lo del pan. Y él decía, espérate, todavía el Señor no ha soltado la bendición. O mira, ahorita todavía la tierra no ha producido, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que se dan incluso en el tiempo de hoy. Pero vemos a un Isaac que podía entender lo que el Señor quería. Y él le dice, mira, habita como forastero en esta tierra. Todavía le da otro detalle para que tú veas la provisión sobrenatural. Yo creo que nuestros ojos hoy van a ser abiertos así bien grandes, porque hay muchos detalles, muchas instrucciones, exacto, que el Señor nos da, ¿verdad, hermana? El Señor te dice, mira, hoy te me vistes de rojo y te pones de cabeza. Son muchas instrucciones donde el Señor nos da. Pero realmente las está dando la enseñanza, te está dando la instrucción, porque Él tiene el control de todo en tu vida. Y lo sobrenatural no viene de tus manos, viene de las de Él. Lo sobrenatural de Dios se manifiesta cuando tú te limitas a escuchar y a obedecer. Lo sobrenatural del Señor lo vas a experimentar cuando de la nada tú le crees al Señor y te aferras a esa promesa que Él te ha dado. Si a ti el Señor ha sembrado promesas, palabra y ha decretado en tu vida, yo te digo hoy, no te muevas, permanece donde el Señor te puso, con la instrucción que el Señor te puso. Y aquí dice, habita como forastero. Le dijo, no te aferres a esa tierra, no te hagas ilusiones que ahí todavía no es tu casa, porque acuérdate que el forastero es alguien que va de paso, no se va a quedar. Pero ahí donde tú estás hoy, vas a ver la provisión sobrenatural de Dios. Amén. Y dice, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tus padres. Había ya una promesa. Isaac, en medio de decir, ay Señor, este día no he comido, él pudo decir, bueno Señor, voy a confiar, voy a esperar y voy a obedecer. Habían tres cosas que el Señor en este verso, en este principio estaba declarando. Estaba declarando provisión sobre su descendencia, estaba declarando provisión sobre esta tierra, que era una tierra donde estaba pasando crisis y no había ningún fruto. No había agua. Era lo principal. En esas tierras no había agua. Se recuerda que el agua en esas tierras es como un tesoro. Pasajes anteriores, Abraham había estado en esas tierras y había abierto pozos en esas tierras, que a Abraham sí le habían dado agua. Pero es lo sobrenatural, como Abraham en el desierto. Recordemos que Abraham también fue forastero, fue errante, nunca se estableció en un solo lugar. Entonces, al salir de ahí, la bendición se iba con él. Es importante notar esto y lindo y sobrenatural. Ahí es lo sobrenatural de Dios. Porque Abraham, donde se establecía, había bendición. Porque si usted se va a Matitlán a hacer un pozo, obviamente ahí va a haber agua. Pero vaya hacia el desierto. Allá a Texas, ¿verdad? El desierto de Texas. Le aseguro que no va a encontrar agua. Entonces, no había agua, era la principal fuente que usted y yo necesitamos para sembrar una fruta, para sembrar una hortaliza. La principal fuente es el agua. Y vemos a un Isaac en una tierra árida. Por la ubicación geográfica de este lugar, podemos entender que era un desierto. Era una tierra realmente donde no íbamos a encontrar fuentes de agua. Y eso es donde usted tiene que ver, que atravesando los desiertos, el Señor dará pozos de aguas frescas. Esa es la provisión sobrenatural. Sobrenatural. Y recuerde que nosotros, algo bien lindo que me hacía entender el Señor estudiando esta palabra, es que somos cántaros, somos vasijas. Amén. El Señor te llena, pero tú te mueves de ese lugar y tú te tienes que llevar tu agua, te tienes que llevar tu bendición. Porque aquí vemos que Abraham estuvo en estos lugares, pero él se llevó su bendición. Y hoy
vuelve su hijo a estar en este lugar y ahora le Y te toca toca a él pelear tu bendición. pelear la bendición, porque su padre vio la bendición, vio la mano de Dios, pero sobre Isaac se tenía que cumplir la promesa de una descendencia. ¿Cómo fructificar en un lugar árido? En este pasaje hay muchos detalles bien importantes que suceden en la vida de Isaac, porque no solamente la promesa estaba ahí, sino que estaba parado en medio de un desierto y tenía él ya no era su padre Abraham, ahora era él. A él le tocaba el pasar el proceso para revivir y ver brotar esas aguas de nuevo en esos pozos. El ver que realmente en medio del desierto otra persona ha pasado un desierto posible muy parecido al que nosotros estamos pasando o al que tú hoy estés pasando. Puede ser financiero, puede ser relaciones familiares, puede ser una situación de trabajo, de diferente índole, pero es el desierto de cada uno. Y en el desierto de cada uno el Señor se manifiesta de una forma diferente, muy diferente. Y hoy vamos a ver cómo el Señor se manifestó en la vida de Isaac, cómo vino la provisión sobrenatural, que entendíamos y explicamos hace un minuto que realmente habían 3 puntos que el Señor quería manifestar su provisión: en la descendencia, en su tierra y en su bendición. Porque quiero que veas realmente la vida de Isaac como empieza acá. Empieza sin nada, empieza con un hombre forastero que no tiene ningún bien, pero luego empezamos a ver, y yo quiero llevarte a la palabra en Génesis 26, del verso 6 al 11, nos habla la palabra, y aquí vemos la provisión en la descendencia. Había un pacto, había una promesa que venía desde Abraham, luego fue traspasada a Isaac. Esta promesa seguía vigente y él sabía que había una promesa. Pero aquí vemos realmente cómo el Señor resguarda esa promesa y nos lleva a conocer la vida de su esposa, de Raquel. Raquel, siendo una mujer hermosa, habla la palabra, siendo una mujer muy linda, viniendo Isaac a vivir a Gerar, a habitar en medio de los filisteos, él tuvo temor de presentarla como su esposa. Y dijo: es demasiado linda, es demasiado hermosa que atenta contra mi vida, dijo. No contra la de ella, atentaba contra la de él. Entonces él tuvo temor de decir: es mi esposa, y la presentó como su hermana. En todo el pueblo, ¿verdad? Yo creo que cualquiera que mira a una muchacha bonita y dice: es mi hermana, entonces le dice cuñado al otro, ¿verdad? Entonces Isaac tuvo que enfrentar esta situación. Pero más adelante nos declara la palabra que mientras el rey Abimelech veía, observaba, lo vio acariciarlo ya no como hermana, sino ya lo vio más allá, ¿verdad? Más de cerca, ya una relación de pareja, una relación de matrimonio. Entonces el rey viene y lo envía a llamar y le dice: bueno, ¿cómo es posible que tú nos hagas esto? Nos has puesto en peligro, pudimos verla tocado, cuánto daño nos pudo haber hecho esto. Entonces él le dice que había tenido temor de que la pudieran matar, que esto, y le explica. Pero vemos ahí un detalle muy importante, y en el verso 11, tú lo puedes leer. Dice: entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Aquí nosotros vimos cómo la provisión de Dios vino a resguardar la descendencia, porque había una promesa. Las promesas del Señor van a ser resguardadas, respaldadas siempre por Él, cuando tú te mantienes conectado en esa línea de bendición, cuando tú crees al Señor y cuando tú vienes delante del Señor. Él conoce tu corazón. Y una de las cosas que entendí aquí, que para resguardar esta familia y resguardar su promesa, el Señor le dio a Isaac una estrategia de decirle: tienes que, como se lo dio a Esther, le dijo: no declares tu pueblo, tu parentela, tu raíz, tu sangre, no lo declares.
Y lo mismo hizo Isaac, no declarando que era su esposa, pero Dios le dio la estrategia. El Señor va a dar una estrategia en el momento oportuno. Y también lo podemos ver en este tiempo, cómo el Señor está resguardando la vida de muchas familias para mantener su promesa vigente y que su propósito no sea entorpecido y no sea cortado por los filisteos, por el adversario, por nuestros enemigos. Creo que como seres humanos siempre va a haber temor en nosotros. Sí. Isaac tuvo temor, él había escuchado la voz de Dios. Si usted ve en el verso 3 le dicen, estaré contigo, el mismo Dios le dice, estaré contigo. Se aferró. Nuestra humanidad nos engaña muchas veces y nos hace flaquear, porque Isaac tuvo temor. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a tener temor, sea el nivel en el cual el Señor nos eleve espiritualmente, sea el nivel en que el Señor te haya llevado a establecerte hoy en un lugar, el ser quizás un apóstol, el ser quizás un pastor, un profeta, un varón de renombre. Va a haber temor en nuestras vidas, porque vamos a ver al enemigo acechándonos. Lo que vemos bien claro acá es que Abimelech era filisteo, sí, pero también se le había dado orden al enemigo de no tocar la vida, no tocar la descendencia, no tocar la promesa, porque la palabra dice que cielos y tierras pasarán, pero su palabra no pasará. Podrá venir todo lo que pueda venir a nuestras vidas, cada circunstancia más difícil, pero lo que está establecido sobre nosotros se va a cumplir. Y hasta el mismo enemigo es siervo del Señor. Ellos trabajan para Dios, ellos no se pueden mover sin que Dios dé la orden, sin que nosotros establezcamos algo más allá con el enemigo y abramos la puerta. Ellos no pueden hacer nada más sin que tengan una orden jerárquicamente más alta que ellos. Entonces aquí yo puedo ver a un Isaac temeroso como nosotras, que podamos tener temor en lugares difíciles, quizás veamos las circunstancias de repente crueles, ¿verdad? Exacto, yo creo que Isaac a estas alturas era la segunda vez que le tocaba enfrentar la muerte tan de cerca, porque siendo niño, si nosotros recordamos, cuando le tocó a Abraham subir con él y a ser sacrificado. A ser sacrificado, exacto, y ya teniéndolo, según declara la palabra, ¿verdad? Listo ya con su cuchillo en alto para venir y ofrecerlo en sacrificio. Había un corderito a un lado. De ahí empezó a vivir la provisión. Pero mientras ellos iban subiendo ese monte para el lugar alto de sacrificio, Isaac le preguntaba a su papá, ¿y el corderito? Un niño inocente preguntándole a su papá, ¿verdad? Papá, vamos a hacer sacrificio y llevamos todo, pero nos falta lo más importante, la ofrenda. Y él le preguntaba, y desde ahí empezó a ver la provisión sobrenatural Isaac, porque su papá le contestó, Dios se proveerá. Dios proveerá, Jehová proveerá. Dios proveerá. Entonces, el temor en nuestras vidas es muy natural, pero la palabra declara que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, Él estará con nosotros, Él estará ahí, sea la circunstancia que sea. Vamos a ver la provisión, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que obedecer, tenemos que creer y tenemos, sobre todo, siento yo, el Señor premia ¿cómo es la palabra? El establecerte donde el Señor te manda. Así es. Porque el Señor le dijo a Isaac, como forastero iba a estar en Gerar, pero hasta que Él le dijera. Un tiempo. Yo creo que los procesos, exacto, los procesos en nuestras vidas tienen tiempos definidos. Podríamos pensar que son ciclos y no necesariamente en un calendario, ¿verdad? Natural, sino en el reloj del Señor, en el tiempo del Señor. Y este tiempo había sido marcado a Isaac. El Señor le dijo solo por un tiempo, pero en ese tiempo Isaac tuvo que enfrentar diferentes situaciones. Y solo en este capítulo 26 de Génesis vemos 3 puntos en los que Isaac fue probado, y en los 3 puntos salió aprobado viendo la provisión
sobrenatural de parte de Dios. Si vemos el verso 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Recuerde que ahí Ahimelech ya había dado la orden. Nadie va a tocar a Isaac, ni a él ni a su esposa. Ya había alcanzado el favor delante del rey, una autoridad terrenal, pero que de todas maneras... Imagínese, enemigo, filisteo, y encontrando, imagínese usted, logrando alcanzar el favor delante de su enemigo. Eso es duro. Es tremendo, pero ahí vemos la gracia de Dios sobre nosotros como hijos cuando lo honramos. Cuando lo honramos, porque al enemigo no tenemos que honrarlo, pero sin embargo tenemos que obtener gracia muchas veces delante del enemigo. Y cómo Dios se encarga de derramar la gracia sobre nuestras vidas, para que el enemigo sea, ahí sí como... Se sujeta al Señor. ¿Verdad? Cuando tú encuentras gracia delante de Dios, el enemigo se sujeta, porque lo vemos en el libro de Job, que el enemigo no pudo venir y de abusivo tocar la vida de Job y todo lo que él tenía. Antes tuvo que presentarse delante del Padre y pedir permiso. Así que el enemigo no puede, sino él se sujeta a lo que el Rey de Reyes declara. Y delante de nosotros es puesto un vallado a nuestro alrededor. Hay un ángel, declara la palabra en el Salmo 37, que nos rodea, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Entonces, yo creo que todo esto estaba siendo manifiesto en la vida de Isaac, porque al principio vimos que era un hombre obediente que tenía una relación con el Señor. Amén. ¿Vemos el segundo punto, pastora? Sí. Donde él siembra, ya leímos el verso 12, donde declara la palabra que él siembra en ese año y su cosecha le es dada al 100%. Y sembró en aquella tierra. Oiga, se animó, él creyó. Una tierra árida, una tierra desierta, donde no había agua, donde estaba en tierra enemiga, él fue y sembró la tierra. Generalmente podemos denotar varios puntos aquí, solo al empezar en el verso 12. Uno, reconociendo que si él era errante, si él solo iba de paso, si era una persona que realmente llegó a ese lugar sin nada porque venía migrando a ese lugar, realmente él no traía nada. Y era un lugar donde no era aconsejable, si lo vemos en el tiempo actual, a un inversionista, a un empresario, a un lugar, a un país que está en crisis, que está en guerra, que está en tantas situaciones difíciles, no va a querer ir a invertir. Porque recordemos que los empresarios primeramente hacen un estudio para ver qué tan rentable va a ser su inversión. Va a venir ¿qué ganancia le va a generar? Exacto, y va a venir a tomarse ciertos cuidados. Pero Isaac caminaba en lo sobrenatural de Dios. Entonces él vino y sembró sabiendo que había crisis, sabiendo que había tantas situaciones difíciles. Y el que le cree al Señor va a contemplar la misericordia y lo sobrenatural de Dios en este tiempo. Muchas veces lo que hacemos es decir, hoy estoy ajustado, estoy justo con lo necesario, no puedo sembrar, porque el sembrar te va a producir, pero difícilmente vas a querer sembrar cuando estás viendo que el lugar es tierra árida, es tierra desierta, pero realmente ahí podemos ver el primer punto de lo sobrenatural de Dios. Amén. En el verso 13 dice, el varón se enriqueció. ¡Ah, qué bendición! Y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Oiga, se enriqueció, prosperó y se hizo tremendo, poderoso en una tierra árida. Después de haber estado al filo de la muerte. Después de haber estado ante un rey, ¿verdad? Donde realmente es tu enemigo. Después de haber sentido el temor, después de haber pasado ciertas circunstancias, Isaac es prosperado, es bendecido de una manera tremenda, pero sobre todo llegó a ser un varón poderoso. Oiga, poderoso, tan poderoso que el mismo enemigo tuvo miedo de él. Es tremendo porque cuando generalmente en la actualidad se da que cuando tú estás pasando crisis, enfermedad, conflictos y tantas circunstancias difíciles,
todo el mundo se te acerca, algunos con alguna sonrisita de a la voz que lo siento, ¿ah? Otros mira, mira, quisiera ayudarte pero no puedo, no tengo. Y otros solo se te acercan y dicen, te lo dije, es que estás, mira, la gran. Y solo van a hacer comentarios así. Pero cuando te miran que estás saliendo bendecido, cuando te miran que estás estrenando un carro, que tienes una casa, que el negocio va bien, que tus hijos se ven saludables, que los tienes estudiando en un colegio, el cual lo tienes cada cuota al día. Todas esas circunstancias que te hacen ver una persona estable y solvente, muchos se van a levantar en tu contra. Van a haber muchos que te van a decir a la voz, pero mira, o te van a ver con envidia. Isaac experimentó esto. Experimentó la manifestación de sus enemigos. Ahí en ese verso él experimentó la manifestación de sus enemigos hasta el punto cuando si nosotros continuamos leyendo que lo echaron. Pero ahí hubo envidia. Exacto. Hubo envidia. Hubo envidia. Y envidia sería una de las cosas que se levantan cuando nosotros hemos sido bendecidos y prosperados de parte del Señor, de lo sobrenatural. De lo sobrenatural. Porque muchas veces el enemigo viene y te hace ver miserable, te hace ver realmente escaso, te hace ver enfermo, te hace ver en muchas circunstancias. Pero allá adentro de tu corazón hay una fe que mueve montañas y hay una promesa. Y así mismo, como decía este varón, yo sé que mi Redentor vive. Y yo creo que Isaac tenía un rema de Dios en su corazón que lo hacía esperar ver esto. Y al sembrar, posiblemente su esposa le decía, pero será que vamos a ver algo, será que vamos a poder cosechar. Y él le decía, sí, mujer, ten fe, espera en el Señor porque Él hará. Yo me imagino a un hombre diciéndole, yo le creo a Dios y Dios a mí no me va a dejar avergonzado. Yo le creo a Dios y esta tierra. Yo no sé si tú has estado en algún momento en una finca, en una tierra y poder bendecir, tocar esa tierra y poderla bendecir. Yo me imagino a un Isaac declarando la palabra y declarando vida a esa tierra para hacer esa tierra bendecida. La provisión que recibió Isaac en este pasaje, la recibió porque le creyó al Señor. Y aún la tierra dio fruto como recompensa de esa fe. Amén. Recordemos que ahí había, en la tierra de Gerar donde estaba Isaac, Abraham había hecho pozos, él había abierto pozos. Pero esos pozos estaban llenos, declara la palabra que estaban llenos de nuevo otra vez, los habían llenado los filisteos. Los habían cegado y llenado de tierra, dice el verso 15. Entonces Isaac vuelve y los abre, y vuelve a salir agua de esos pozos. A mí me llama la atención lo de los pozos. Los pozos son cosas bien, son figuras proféticas bien profundas en este pasaje, porque el pozo tiene generalmente agua. Y yo estudiando esto decía, bueno, ¿y el agua qué nos da? Nos da vida. Amén. Es la figura de palabra de Dios. Es muy importante. Tremendo. Amén. El ver lo que tiene un pozo. Entonces, cuando tú tienes la palabra, cuando tú te vivificas, porque dice que la palabra es espíritu y es vida. Es una de las cosas que el Señor me recalca cada momento. Y esa palabra tiene que cobrar vida en ti. Y tu espíritu tiene que saltar al leer esa palabra, al escudriñarla. Porque muchas veces las circunstancias te hacen perder las promesas, dejar la promesa ahí empolvada, escrita en un papelito en el rincón de la mesita de noche o entre tu Biblia, pero ahí se quedó. Pero cuando tú vienes y lees la palabra y recuerdas la promesa y tomas la promesa, esa palabra cobra vida en ti y tu espíritu salta y eso le da vida a las promesas del Señor. Entonces esos pozos tienen agua abundante. Tienen que tener agua. Recordemos que nosotros somos el pozo. Ahí podríamos nosotros figurar como el pozo, porque el Señor a nosotros nos llena constantemente de palabra. Efesios dice que seamos lavados constantemente en su palabra. Y la palabra es el agua. Y aquí vemos que los pozos han sido llenados de tierra por los filisteos. Recordemos que nosotros fuimos hechos del polvo.
Amén. y al polvo volvemos. Entonces, yo figuraba esto, estudiando la palabra, como un pozo puede llenarse de polvo, puede llenarse de tierra. ¿Cómo los filisteos llenaron eso de tierra? Recuerda que si lo vemos de otro lado, podríamos decir que eran muertos. Era gente muerta dentro de esos agujeros, porque somos polvo, somos tierra nosotros, ahí vamos a volver. ¿A cuántos hijos de Dios los filisteos vienen y Han cegado sus pozos? los introducen en sus mismos pozos? Los han llenado de tierra, los han llenado de muerte, los han llenado de desesperanza, de ira, de cólera, de amarguras, de tristeza, tanto que lograron llenar su pozo de tierra. Y ya no corre agua dentro de esos pozos, porque el filisteo llenó El esos agua pozos. viva corre, tiene una función. Nosotros vemos en los pozos el agua como que estancada, pero realmente el agua de los pozos nunca está estancada. Los pozos naturales corre, esa agua corre y se filtra hasta juntarse en ese lugar, pero es un agua fresca. Generalmente yo recuerdo de niña, muy pequeña, yo iba a unos pozos donde mi papá vive y me encantaba ver la profundidad de esos pozos y ver esa agua, y cuando sacábamos esa agua y tomábamos, porque tomábamos ahí mismo de esa agua está fresca, tiene una sensación de dulzura natural tan rica y sacia realmente nuestra sed. Sacia la sed, o ay Dios, como te dijera, es duro. Si nosotros nos detenemos en ese pasaje, realmente estudiarlo es difícil. Como hoy podemos ver muchos pozos llenados de tierra. Sí. Muchos hijos de Dios en el cual ya no corre la palabra, ya no fluye la palabra. Muchos hijos de Dios que se han olvidado de las promesas, se han olvidado de la descendencia que el Señor ha prometido. Porque la palabra declara que el que obedece al Señor bendecirá a generaciones, a miles de nuestras generaciones. Pero el que desobedece, la maldición caerá y llegará hasta la tercera o cuarta generación, pero la bendición cae sobre miles. Entonces, ¿cómo hoy nuestra esperanza muere realmente? Y como hijos de Dios, en muchos de nosotros ya no pueda fluir la palabra, ya no pueda fluir, y alguien pueda venir y decirte, mira, me está pasando tal situación, y tú te quedas, si supiera cómo estoy yo, si supiera que estoy viviendo yo, y en lugar de cerrar nuestra linda boquita, empezamos a escarbar la tierra, en lugar de darle agua a la gente, darle agua de beber. Es bien tremendo lo que estaba viviendo Isaac, pero por sobre todo él estaba viendo las bendiciones de parte del Señor. Así es. Esa tierra tuvo provisión sobrenatural y produjo fruto hasta hacerlo próspero. De no tener nada, Isaac tuvo la provisión sobrenatural de parte de Dios. Y continuamos viendo de estos versos cómo viene la bendición a través de abrir los pozos, porque Isaac, juntamente después de haber sido sacado por parte del rey y fue trasladado a un valle en Gerar, yo me imagino que no era muy cerca, pero tampoco era muy lejos. Pero era un valle. Cuando nos está hablando de un valle, yo veo este lugar de una manera diferente. Y ahí vemos que habían más pozos. Y él iba abriendo pozos y se los iban cerrando. Él abría pozos y se los iban cerrando. Ahí lo vas a encontrar tú desde el verso 15 al 32, diferentes pozos. Quisiéramos hablar sobre estos pozos, posiblemente lo hagamos en el próximo programa, pero solo vamos a ver realmente una actitud que tuvo Isaac en este tiempo. Y fue que él venía abriendo pozos y hasta que dice que encontró un pozo de agua fresca, de aguas vivas. De aguas vivas. Y ese pozo tenía un nombre muy bueno. Que se llama Rehobot. Ajá, Rehobot. Exacto. Recordemos que él dice que había abierto pozos antes. Yo sí te quiero mencionar uno, pastora, porque me llamó mucho la atención. El primer pozo que él abre se llama Esek. Esek. Ajá. Y Esek significa contiendas. Todos esos pozos tenían diferentes nombres de las diferentes
problemas que como cristianos hoy enfrentamos. Enfrentamos. Contiendas, ¿cuántos Amén. no se nos levantan? Y si usted ve en el verso 20, dice, los pastores de Gerar riñeron. Está hablando de pastores. Y pastores no es solo aquel que está al frente de una iglesia. Recuerde, pastores somos todos. Tanto nosotros como nuestros hogares, porque nuestra primera iglesia es nuestra casa. Exacto. Y abre un pozo que significa contiendas. Es impresionante cuando nosotros estudiamos los pozos. Yo estudiaba cada uno de esos pozos y cada uno de estos pozos viene a ser un enemigo nuestro, pero en el tiempo de hoy, en la actualidad, son las circunstancias que como todo cristiano a diario enfrentamos. ¿Cómo tú vas a enfrentarte con un contencioso? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cómo tú te vas a enfrentar con un envidioso? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo tú te vas a enfrentar con un murmurador? ¿Cuál es tu reacción? Hay diferentes pozos que fueron abiertos y fueron cerrados de nuevo. ¿Cómo vamos a enfrentar a este tipo de pastores que pudiéramos pensar en casa, dentro de nuestra familia, gente del mismo ministerio, gente de tu alrededor, gente muy cercana? Pero realmente la actitud, porque hoy queremos ver cuáles fueron las actitudes para que Isaac viera la provisión sobrenatural. Y en esto último vemos que él, en este último pozo que abrió, encontró el favor del Señor, y con un nombre tan precioso. Y el significado de Rehobot es Jehová nos ha prosperado y fructificado. En el verso 24 lo tenemos, es el ver la declaración que el Señor hizo. Más adelante esta provisión que tuvo este varón sobrenatural, no solamente se la tiene para consigo, sino que la provisión que el Señor te ha dado, ¿qué tú estás haciendo con esa provisión? Así es. Y con esto quiero sellar la palabra de esta tarde y quiero bendecirte por estar con nosotros en este programa. Isaac es una de las figuras más lindas que encontramos en la palabra, que nos transmiten mucho de parte del Señor, porque realmente podemos aprender en este tiempo cómo Él vio lo sobrenatural de Dios, vio la provisión sobrenatural. Cuando viene el rey Abimelech y se acerca, él tiene un banquete preparado y él viene y se levanta de mañana a pactar con el que antes fue su enemigo. Así es. Y levanta un altar para el Señor, y aquí hay un nuevo pozo. Y es el último pozo por el cual el Señor nos permite conocer en la vida de este varón. Y se llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Este fue el último pozo, pero dice que ahí habían hallado agua. Tú puedes compartir la provisión que el Señor te ha dado de la palabra, inyectando fe, inyectando convicción, inyectando esperanza al que está triste, al que está desanimado, al que se ha quedado estancado en un proceso de su vida como hijo de Dios, como cristiano. Y hoy quiero bendecir tu vida y decirte en el nombre de Jesús, las circunstancias por las cuales tú estás pasando, en el desierto en el cual estás hoy parado, solo te digo, escucha la voz de Dios, solo detente a obedecerle a Él y vas a ver la provisión sobrenatural en la circunstancia en la cual tú estás. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Doy gracias al Señor por hermana Lesbia, que ha estado siempre en este programa. Le bendecimos y declaramos que hay provisión sobrenatural. Hay provisión sobrenatural en este tiempo. Amén. Así que creemos. esperamos poder estar contigo en este próximo programa y declarar una palabra nueva de vida, porque la palabra es espíritu y es vida. Y estas fuentes de agua, estos pozos son abiertos para tu vida, así como le fueron abiertos a Isaac. Para cada uno, yo creo que para cada uno, antes de despedirnos, para cada uno que pertenecemos a este lugar, aquellas mujeres que están al frente de este lugar, aquellas mujeres que el Señor llamó a esas mujeres, amén, punta de lanza
mujeres rompebrechas, ¿verdad? Que están en este lugar. Yo creo que para cada uno de nosotros se acerca, se avecina, se está derramando una bendición sobreabundante sobre la provisión. Amén. El Señor nos ha permitido tener, porque tenemos provisión. Tú tienes que declarar esa palabra. Tenemos provisión. Hay mucha provisión que el Señor va a bendecir en este tiempo. Amén. Amén. Yo tomo esa palabra y no me la quiero quedar solamente para mi vida, para mi familia, para ministerios en el cual el Señor nos permite servir, sino quiero compartirla contigo, como lo hizo Isaac, que se sentó y ofreció un banquete. El banquete está servido, hay una mesa servida esperándote. Y yo te digo, no estamos viviendo lo sobrenatural de Dios y la provisión sobrenatural de Dios para quedarnos en esta tierra, sino la estamos viviendo como parte de una manifestación gloriosa del Padre a sus hijos, porque lo que nos espera es mejor. Aleluya. Porque lo que nos espera en los cielos es mejor. Prepárate, no para quedarte acá, prepárate para irnos con Él. En el nombre de Jesús yo te bendigo y declaro esta semana una semana de rompimiento sobrenatural. Aleluya. Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga.